Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, enfocado en el módulo específico de aritmética. En esta ocasión abordaremos el tema de operaciones básicas con decimales. Como sabemos, tomando en consideración el temario, aún seguimos en el primer tema, operaciones básicas, la cual se enfocaba en números enteros, fracciones y decimales. Por lo que este video correspondería a la tercera y última parte del tema. Por supuesto, también tomando en consideración que el siguiente tema, ley de los signos, ya fue abordado previamente en operaciones básicas con fracciones debido a que era necesario. Muy bien, una vez habiendo mencionado esto, sin más preámbulo, continuemos. Los números decimales son una representación numérica que incluye una parte entera, como el 5, seguido de una parte fraccional decimal, como el punto 4. Además, estos números están basados en la notación de base 10, lo cual evidentemente emplea números desde el 0, 1, 2, 3 y así hasta el número 9. Entonces, para que quede claro, la parte entera de los números decimales representa el total de unidades, mientras que la parte decimal indica una fracción de unidad. Aparte de estas características, en lo que respecta a las operaciones que se pueden realizar con estos números, son exactamente las mismas que con las fracciones o los números enteros, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. De hecho, en pantalla se muestran algunos ejemplos de cómo se opera con estos números. Por último, también es importante mencionar que durante su examen ETSANI 2 tendrán acceso a una calculadora básica con la cual puedan realizar este tipo de operaciones. Por lo que, estrictamente hablando, ver cada uno de los aspectos de este tema no es 100% necesario. De hecho, si gustan, pueden saltárselo. Demos inicio con la operación suma. Ejercicio número 1. En este se nos indica la suma de 87.5 más 1.2. Ignorando el hecho de que esta operación es extremadamente sencilla, vamos a realizarla de igual manera para que comprendamos cuál es el proceso de suma con decimales. De hecho, el procedimiento a realizar es muy similar al de la suma con números enteros, ya que ambos números los tenemos que poner en paralelo. Por supuesto, siempre respetando el orden de acomodo de los números. Es decir, colocar en la misma columna decenas con decenas, unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas, milésimas con milésimas y así con cada uno de los números. Por lo tanto, para este ejercicio nos quedaría como 85.7 más 1.2, donde para ambos valores tenemos unidades y décimas. A partir de este punto, la suma se realizaría de igual manera que como se hizo con los números enteros, es decir, columna por columna. De esta manera, iniciamos del lado derecho, en la primera columna, donde tendríamos que sumar 5 más 2, lo cual nos da 7. Después de esto, tendríamos que sumar los números de la segunda columna, que son 7 más 1, que nos da 8. Pero aquí, muy importante, tenemos el punto, el cual debe ser respetado. De esta manera, entre el 8 y el 7 ponemos el respectivo punto. Por último, la suma de los números de la tercera columna, donde tenemos 8 más 0 que nos da 8. Por lo tanto, la suma de 87.5 más 1.2 es 88.7. A continuación, el ejercicio número 2, donde se nos indica la suma de 41.8 más 0.15. Aquí volvemos a realizar el respectivo acomodo, por lo tanto nos quedaría como se muestra en pantalla, 41.8 más 0.15, respetando la posición de las unidades, decimales, etc. Empecemos con la suma de los números de la primera columna, donde tenemos 0 más 5, lo cual nos da 5. Después, en la segunda columna, tendríamos el 8 más 1, que nos da 9. Más a la izquierda ya aparece el punto, por lo tanto lo bajamos y nos queda punto 95 de momento. Posteriormente, en la tercera columna, la suma nos daría 1 más 0, lo cual nos da un 1, pero por supuesto también debemos respetar la posición del punto, es decir que de momento tendríamos 1.95.
Y para finalizar, simplemente sumamos los números de la cuarta columna, que es 4, más 0, que nos da 4. Con esto, el resultado de la suma de 41.8 más 0.15 nos da 41.95. Ahora es el turno del ejercicio número 3, en el cual se nos pide sumar 0.66 más 2.1. Al realizar el respectivo acomodo de los números, nos quedaría de esta manera. Procediendo con la suma columna por columna, dando inicio con la primera, tendríamos 6 más 0, lo cual nos da 6. En la segunda columna es un 1 más 0, que nos da un 1. En la tercera columna es un 1 más un 2, que nos da un 3. Y por último, en la cuarta columna es la suma de 0 más 2, que nos da un 2. Pero por supuesto no olvidando que aquí tenemos un punto entre el 2 y el 3. Por lo tanto, la suma de 0.166 más 2.2 nos da como resultado 2.316. Para finalizar, el ejercicio número 4, en el cual se nos pide sumar 0.1 más 0.92 más 0.8. Adelantándonos con el acomodo de los números, nos quedaría de esta manera. Ahora, en la primera columna tendríamos que sumar 0 más 2 más 8, lo cual nos da 10. Aquí mantenemos el 0 y recuerden que las decenas, este número 1, lo ponemos con la columna del lado izquierdo. Por lo tanto, cuando sumemos los números de la segunda columna, que son 1 más 1 más 9, que nos da un 11, mantenemos la unidad, que es un 1, y de nuevo, este 1 que aparece, que pertenece a las decenas, lo ponemos del lado izquierdo. Por lo que al sumar en la última columna, tendríamos 1 más 0 más 0 más 0, que nos da un 1. Y bajando el punto donde corresponde, el resultado de la suma de 0.1 más 0.92 más 0.08 es 1.10. Aquí hemos finalizado de realizar operaciones de suma con números decimales, por lo cual avancemos con la siguiente operación. Ahora es el turno de aprender cómo restar decimales. Así que dando inicio con el primer ejercicio, en el cual se nos indica 14.9 menos 2.23. Cabe aclarar que esta operación es muy similar a una resta con números enteros, por lo cual el procedimiento es prácticamente el mismo. Ordenemos los números de forma paralela, con lo cual obtenemos la siguiente configuración. Bueno, para este ejercicio en particular, el número positivo es 14.90 y a este le tenemos que restar el negativo, que es 2.23. Empecemos con la resta columna por columna. En la primera columna se nos presenta 0 menos 3, lo cual nos daría menos 3. Sin embargo, este número no lo podemos poner en la parte de abajo. Lo que se hace en esta situación es que el 0 le pide prestado un 1 al 9. Por lo tanto, este 0 se convierte en 10 y el 9 se convierte en 8. De esta forma, cuando realicemos la resta, ahora tenemos 10 menos 3, que nos da 7. Y en la segunda columna se nos presenta 8 menos 2, que nos da 6. Destacando que si en la columna número 2 se nos hubiera presentado un número como un 1, y a la hora de restar 1 menos 2 nos da menos 1, este 1 estaría forzado a pedirle prestado al 4. Pero este no fue el caso. Bien, continuando en la tercera columna, aquí tenemos 4 menos 2, que nos da 2. Y por último, en la cuarta columna, 1 menos 0, que nos da un 1. Ahora ya tenemos el número, pero debemos respetar la posición del punto decimal. Por lo tanto, la resta de 14.9 menos 2.23 nos da como resultado 12.67. Continuamos con el ejercicio número 2, en el cual se nos indica 23.12 menos 3.1. Ordenando los valores nos quedaría de esta manera: 23.12 menos 0.3.10. Y por supuesto, rellenando los espacios con 0, aunque como ya saben, no es 100% necesario. Ahora, operando columna por columna, dando inicio con la primera, donde tenemos 2 positivo menos 0 negativo, es decir, nos quedaría un 2. En la segunda columna tenemos 1 menos 1, lo cual nos da 0. En la tercera columna se nos presenta 3 menos 3, que nos da 0. Y en la cuarta columna,
2 menos 0, que nos da un 2. Y además agregamos el punto en su lugar, con lo cual se determina que 23.12 menos 3.1 da como resultado 20.02. Como tercer ejercicio se nos indica 12 menos 0.72 menos 1.2. Realizando el respectivo acomodo de los números, nos quedaría en este orden. Ahora, operando columna por columna, empezando por la primera. En esta tendríamos 0 menos 2 menos 0, lo cual nos da como valor menos 2. Pero como ya saben, con este número no podemos seguir operando. Por lo tanto, debemos hacer que este 0 le pida prestado a su compañero del lado izquierdo, que en este caso es un 0. Y si 0 le pide prestado un 0, no tienes nada. Por lo tanto, este 0 del lado izquierdo tiene que pedirle prestado un 1 al del lado izquierdo, que es un 2. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues básicamente este 2 desaparece, se convierte en un 1, el número del lado derecho se vuelve, en vez de 0, un 10, y el del 0 pues todavía no, porque no le han prestado, pero lo que puede hacer este 0 del lado derecho, que es el que ocupamos en este momento, es pedirle un 1 a este 0, con lo cual él se convierte en 10, pero este ya no puede ser 10, sino que simplemente es un 9. Se cumple con la condición necesaria para poder realizar la resta. Ahora sí, empezando de nuevo. Tenemos un 10 en la parte de arriba. A este le restamos 2 y 0. Por lo tanto, se convierte en un 8. Después, pasando a la segunda columna. Aquí tenemos 9 menos 7 menos 2, 0. Posteriormente, en la tercera columna, tenemos un 1 menos 0 menos 1, lo cual nos da un 0. Y por último, en la cuarta columna, tenemos un 1 menos 0, que nos da un 1. Además, agregamos el punto en la posición correcta y ahora sí determinamos que la operación 12 menos 0.72 menos 1.2 da como resultado 10.08. Muy bien, con esto finalizamos la operación de resta. La siguiente operación corresponde a la multiplicación, dando inicio con el primer ejercicio, en el cual se nos indica que debemos multiplicar 1.12 por 2.3. Este tipo de operaciones se lleva a cabo con el mismo procedimiento que una multiplicación con números enteros, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es acomodar los números. Aunque claro, es importante destacar que para esta operación no importa el orden paralelo de los números, sino que simplemente puede ser expresado como 1.12 por 2.3. La multiplicación lo aprendimos con los números enteros, por lo tanto, la primera operación que se llevará a cabo contempla al número inferior, empezando por su componente del lado derecho, que en este caso es el 3. Este 3 va a multiplicar al 2, después al 1 y finalmente al otro 1. Operando en este orden, 3 por 2 nos da 6 y lo colocamos aquí abajo. Posteriormente, 3 por 1 da 3 y lo colocamos aquí abajo también. Por último, 3 por 1 nos da 3 y lo colocamos abajo de nuevo. Repetimos este procedimiento con el siguiente número, que es el 2. De esta manera, la primera multiplicación es 2 por 2, que nos da 4, lo colocamos debajo del 3. Proseguimos con 2 por 1, que nos da 2 y lo colocamos en el siguiente número. Y finalmente 2 por 1, que nos da 2 y lo colocamos más hacia la izquierda. Al realizar esta operación tendríamos 6 más 0, que nos da 6. 3 más 4, que nos da 7. 3 más 2, que nos da 5. Y 0 más 2, que nos da 2. Para que esta respuesta esté 100% correcta, es necesario colocar el punto en la posición exacta donde debe ir. Y la forma de saber exactamente dónde lo debemos colocar es analizando los números que multiplicamos. Al contar las posiciones que tenemos en los números decimales, es decir, después del punto hacia la derecha, vemos que son 1, 2 y 3. Por lo tanto, en nuestro resultado, ese punto también se va a comer 3 posiciones. Es decir, el 6, el 7 y el 5, y aquí se coloca el punto. Por lo que nuestra respuesta final a la multiplicación de 1.12 por 2.3 es 2.576. A continuación, el ejercicio número 2, donde tenemos que multiplicar 9.9 por 1.1. En esta ocasión, vayamos un poco más rápido, empezando por el acomodo de los números, 9.9 por 1.1.
La primera operación consiste en multiplicar 1 por 9, que nos da 9. Después, este 1 por el 9, que también nos da 9. En un segundo paso, tomamos el otro número del de abajo, que es un 1, y lo multiplicamos por el primero de arriba, que es un 9. Seguido de este también es 1 por 9, que es 9. Y ahora proseguimos con la suma de ambos números. Por lo que el resultado es, en la primera columna, 9 más 0, 9. En la segunda columna, 9 más 9, 18. Dejamos el 8 y nos llevamos el 1. En la tercera columna es un 1 más 9, que nos da 10. Por el momento, el resultado que obtuvimos es 1089. Pero sabemos que esto no es correcto, ya que nos falta poner el punto en el lugar exacto. Ya es de su conocimiento, el punto se coloca en la cantidad de números que estén en los decimales. En esta ocasión son 1 y 2. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 9.9 por 1.1 nos da 10.89. Muy bien, y con esto finalizamos la multiplicación de decimales. Para finalizar este tema, abordemos la operación de división. En el ejercicio número 1 se nos indica 7 entre 0.2. Y la gran pregunta es, ¿cómo resolvemos exactamente esta operación? Pues bien, este tipo de operaciones llevan truco. Anteriormente aprendimos a realizar operaciones de división con números enteros. Por ejemplo, 75 entre 8. Para poder encontrar el resultado, expresábamos esta división de otra forma, que era a través de una raíz. Que una raíz simplemente era una casita. Dentro de esta colocábamos el numerador y el denominador en la parte de afuera. Este procedimiento es muy efectivo, pero únicamente funciona con números enteros. Por lo tanto, una forma de poder dividir números decimales es a través de su transformación en números enteros. Y una forma efectiva de poder transformar este 0.2 en un número entero es multiplicarlo por 10. Pero evidentemente al tener aquí una división, que es 7 entre 0.2, la forma correcta de hacerlo es multiplicando tanto el numerador como el denominador por esa misma cantidad. No necesariamente ocupa ser un 10, pero generalmente el 10 mueve posiciones. Es decir, si yo multiplico 0.2 por 10, nos da como resultado un 2. Y ¡tan! Se acabó, ya no tendría números decimales. Aunque claro, repito, si se multiplica el numerador o denominador, también se tiene que multiplicar el otro número en la misma proporción. En este caso fue por 10, por lo tanto también multiplicamos 7 por 10, que nos da 70. Y con esto ya tenemos dos expresiones que en principio parecen ser diferentes, pero realmente dan el mismo resultado, ya que si emplean su calculadora y dividen 7 entre 0.2, obtienen como respuesta 35. Y lo mismo ocurre con 70 entre 2. Es 35 una vez más. En resumen, la división con números enteros y números decimales se lleva a cabo bajo el mismo procedimiento, solo que eso no aplica directamente para los números decimales, por lo cual es necesario transformarlos en números enteros. Para este primer ejercicio, la transformación se hizo multiplicando por 10. Y en el segundo ejercicio, que es 22.4 entre 2, al tener un número decimal que es el punto 4, también tendríamos que convertirlo en un número entero. Para esto, un buen número, generalmente siempre es el mismo, es por 10, ya que al multiplicar 22.4 por 10 obtenemos 224. Claro, al multiplicar el numerador, también tenemos que multiplicar el denominador por la misma cantidad, que es 10. 2 por 10 nos da 20. Ahora solo queda corroborar que sea lo mismo, que realmente lo es, porque 22.4 entre 2 nos da 11.2 y 224 entre 20 nos da exactamente lo mismo. Bueno, en este punto, más que realizar una división, lo que hemos aprendido es a transformar los decimales en números enteros. Pero el procedimiento básicamente es el mismo. Llevemos a cabo un ejercicio para repasar un poco cómo se realiza una división. Continuemos con la resolución del ejercicio número 1, aplicando los pasos de una división con números enteros. Paso número 1.
realizar el acomodo del numerador y denominador dentro y fuera de la casita. Paso número 2. Analizar cuántas veces cabe el 2 en el 7. 7 entre 2 nos da 3 punto y algo. El número que nos interesa es el 3. Lo colocamos arriba del 7. Multiplicamos 3 por 2. Nos da 6 positivo, pero le cambiamos el signo. Y realizamos la resta. 7 menos 6 nos da un 1. A su vez, bajamos el 0 para que acompañe el 1. Avanzando al paso número 3. Aquí nos preguntamos cuántas veces cabe el 2 en el 1. Sabemos que es menos de 1, es decir, son decimales, por lo que debemos tomar al 1 con el 0 para que sea 10. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? 10 entre 2 nos da 5 exactamente. Número entero que se posiciona frente al 3 arriba del 0. Multiplicamos 5 por 2, que nos da 10 positivo, y le cambiamos el signo. También realizamos la resta, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Al ya no contar con números, se entiende que se finaliza la división. Y por lo tanto, el resultado final de 7 entre 0.2 o 70 entre 2 es 35. Muy bien, en este punto hemos terminado de analizar las 4 operaciones básicas sobre los números decimales, con lo cual damos por acabado este tema en su totalidad. Me despido y les doy las gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo tema.